David era un programador de software independiente que amaba la profunda, densa y absoluta soledad de la noche. Desde hacía exactamente 6 meses, vivía solo en el 7º piso de un edificio de arquitectura vanguardista en el centro de Barcelona. El apartamento era un reflejo fiel de su personalidad, minimalista, de paredes blancas inmaculadas, techos altos y espacios abiertos que resultaban casi fríos. Para él, la madrugada no era solo un momento de tranquilidad mundana, sino el único espacio del día donde su mente fusionaba al 100% de su capacidad. Sin ruidos callejeros, sin molestas notificaciones en las redes sociales, sin interrupciones telefónicas de clientes exigentes. En su universo nocturno, solo existían 2 cosas: el zumbido constante y casi hipnótico del ventilador de su ordenador y las interminables líneas de código brillando con un tono azulado en el monitor. Sin embargo, trabajar hasta altas horas de la madrugada en un piso tan grande y diáfano tenía sus desventajas psicológicas. El escritorio de David estaba colocado estratégicamente en el centro del salón principal. Esto significaba que pasaba horas y horas sentado de espaldas a la entrada principal y a un largo pasillo oscuro que conectaba con el dormitorio y el baño. Con el paso de las semanas, comenzó a desarrollar una incómoda, sutil y persistente sensación de vulnerabilidad. Era ese clásico instinto primario vibracional que te dice que el vacío a tu espalda te está vigilando fijamente desde la penumbra. Cada vez que se ponía los auriculares de aislamiento acústico para escuchar música ambiental, sentía que el aire detrás de él se volvía más denso, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de parqué, deteniéndose justo unos centímetros de su silla. La paranoia llegó a tal punto que David comenzó a perder la concentración. Decidido a calmar sus nervios y recuperar el control de sus noches de trabajo, investigó en foros de internet y decidió instalar una aplicación de seguridad avanzada en su teléfono móvil. La app se conectaba directamente a la cámara web de alta definición que tenía montada sobre su monitor principal. Mediante un sofisticado algoritmo de inteligencia artificial, la cámara escaneaba la habitación trasera en un ángulo de 180 grados, utilizando tecnología militar de reconocimiento de formas y mapeo técnico. El sistema era simple pero eficiente. Si la cámara detectaba cualquier movimiento, alteración en el espacio o cambio brusco de temperatura mientras él estaba concentrado, el teléfono emitía una vibración sorda sobre la mesa. Así, David podía sumergirse por completo en su código, sabiendo que la tecnología vigilaba su retaguardia con precisión matemática. Las primeras semanas todo funcionó a la perfección. La aplicación demostró ser sumamente sensible, avisándole incluso cuando las cortinas de lino se movían levemente por el flujo del aire acondicionado o cuando una simple mosca pasaba cerca del lente. David se acostumbró a mirar el móvil de reojo, comprobar que el gráfico no mostraba peligro y seguir escribiendo código con una sonrisa de alivio. La tecnología le ha curado su fobia. Sin embargo, todo cambió drásticamente una noche de tormenta eléctrica a finales de octubre. El reloj de la pared marcaba exactamente las 3:33 de la madrugada cuando el teléfono emitió una vibración inusualmente larga, pesada y fuerte, haciendo temblar los lápices dentro de su taza de metal. David se quitó los auriculares despacio, interrumpiendo el flujo de su música, y miró la pantalla iluminada del móvil. La aplicación mostraba una notificación de alerta roja con letras parpadeantes. Movimiento antropomórfico detectado detrás de ti. David sintió una ligera y fría punzada en el centro del estómago. Se giró rápidamente en su silla de cuero, barriendo el salón con una mirada analítica y fría de un programador. El apartamento estaba completamente vacío. La puerta de entrada principal mantenía el doble cerrojo echado desde el interior y las pesadas ventanas de cristal doble permanecían perfectamente selladas contra la lluvia. David soltó una pequeña risa nerviosa, intentando convencerse de que el parpadeo de un relámpago a través de los cristales había generado una sombra extraña en la pared, engañando así al sensor óptico de la cámara web. Se volvió a colocar los auriculares, subió el volumen de la música para ahogar el retumbar de los truenos exteriores y siguió tecleando con fingida normalidad. Exactamente 10 minutos después, a las 3:43 de la madrugada, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue una alerta corta ni un aviso estándar del sistema. La vibración era continua, rítmica, violenta y profunda, haciendo que el dispositivo comenzara a desplazarse milímetro a milímetro por la superficie pulida de la mesa de madera. David, con el corazón acelerado y una fría gota de sudor bajando por su sien, desbloqueó la pantalla con dedos notablemente temblorosos. La aplicación de seguridad no solo avisaba el movimiento en texto, sino que permitía abrir un mapa de visión térmica en tiempo real basado en los sensores infrarrojos de la cámara web. Al abrir la pantalla, el estómago de David se contrajo por un horror puro, primitivo y visceral.
Sobre el fondo azul oscuro que representaba la temperatura fría de su salón vacío, apareció una silueta humana perfectamente definida de un color rojo brillante, casi incandescente. La figura estaba de pie, completamente inmóvil, justo en la esquina más profunda, estrecha y oscura del pasillo, exactamente al lado de su armario empotrado. David sintió que el frío de la tormenta exterior se le metía directamente en los huesos, congelando su capacidad de gritar, respirar o correr. Se quitó los auriculares con una lentitud milimétrica, temiendo que el menor ruido delatara que se había dado cuenta de la intrusión. Miró de reojo hacia la esquina real del pasillo. Sus ojos humanos no veían absolutamente nada, solo la penumbra habitual de la noche y el reflejo tenue de los indicadores LED de la casa. Decidió terminar con lo que pensaba que era un terrible error del software. Tomó el mando a distancia y iluminó el apartamento con la luz principal al máximo de su potencia. La bombilla le devoró cada rincón oscuro en un milisegundo. La esquina estaba vacía, no había nadie. Sin embargo, al apartar la vista de la realidad y mirar de nuevo la pantalla digital del teléfono, la silueta roja del mapa de calor seguía allí inmutable. Y lo que es peor, comenzó a moverse lentamente hacia él. En la pantalla del móvil, la figura térmica dio un paso largo hacia adelante. Luego otro. Se desplazaba con una lentitud espantosa, adoptando una postura encorvada, pesada y completamente antinatural, como si arrastrara las articulaciones rotas de un cadáver que ya no debería moverse bajo ninguna ley física. David miraba el espacio vacío del pasillo real frente a él y luego regresaba la mirada a la pantalla digital del teléfono. Su ojo humano solo veía aire limpio y luz artificial blanca, pero los sensores infrarrojos de la cámara no mentían. Algo invisible para los mortales, pero con una densidad térmica brutal, estaba caminando directamente hacia su espalda, acortando la distancia de segundo a segundo. El pánico absoluto lo paralizó por completo en la silla, convirtiendo sus músculos en piedra. Hizo levantarse de un salto, correr hacia la puerta de salida y abandonar el edificio para siempre. Pero para hacerlo tenía que cruzar el pasillo exacto por el que la silueta avanzaba en el mapa digital. El teléfono vibró una vez más, emitiendo un pitido agudo de alerta máxima, un sonido de alarma que perforó el silencio del salón, mostrando un nuevo mensaje de emergencia del sistema. El objetivo se encuentra a menos de 1 metro del dispositivo. Peligro inminente de proximidad. Busque refugio. David levantó la vista del móvil con terror absoluto. La silueta roja ya no estaba en el pasillo de la pantalla. Ahora parecía superpuesta, perfectamente fusionada y pegada a la representación gráfica de su propia silla de escritorio. Estaba justo detrás de él, compartiendo su mismo espacio térmico en el plano digital. En ese mismo instante, la atmósfera de la habitación cambió de golpe, de manera drástica y violenta. Un hedor insoportable a azufre, a ropa húmeda sepultada bajo tierra durante décadas y a descomposición biológica inundó el aire del apartamento, haciéndole jadear. David comprendió con horror que si se giraba físicamente, sus ojos seguirían viendo el vacío, pero su mente no soportaría la presión psicológica de lo desconocido. En un acto de desesperación pura, decidió cerrar la P seguridad y abrir la aplicación de la cámara normal del teléfono, utilizándola a modo de espejo retrovisor para enfocar por encima de su propio hombro izquierdo. Al encender la cámara frontal, la pantalla del móvil mostró su propio rostro, pálido, desencajado, con las pupilas completamente dilatadas por el miedo y sudando frío bajo la luz del monitor de su ordenador. Pero detrás de él, apoyando una barbilla gris, agrietada y completamente deforme directamente sobre su hombro, había una mujer. Tenía el cabello negro, áspero y larguísimo, completamente empapado de una agua oscura y viscosa que caía gotas visibles sobre el suelo real del salón. Sus ojos no existían, eran 2 cuencas vacías, oscuras, secas y profundas que parecían sangrar sombra pura, y su boca se abrió en un ángulo imposible, estirándose mecánicamente hasta rozar el oído del joven.